Muy buenos, saludos a todos, gracias por estar con nosotros en una emisión más de nuestra lección. Es una lección de escuela sabática. Hoy la lección número 8, titulada Uno de estos mis hermanos más pequeños. Te motivamos a que te suscribas a nuestro canal, puedes suscribirse, darle a la campanita, para que cada vez que nosotros subamos un resumen de esta lección, tú puedas recibir notificación y podamos todos aprender en esta bendición que Dios nos ha dado a través de su palabra. Así que vamos a pedir la dirección de Dios para poder entender su palabra. Padre, te damos gracias en este día, gracias por la oportunidad de poder repasar con tus maestros y alumnos, Señor, esta lección es tan importante para el crecimiento espiritual. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Los objetivos de esta lección es que examina con tu clase los principios básicos y las ideas que se encuentran en el Sermón del Monte, incluidas las bendiciones y actitudes que Jesús trató de aclarar en la mente de sus seguidores. Alienta a los miembros de la clase a luchar con respuestas a la injusticia. Anímalos a que vean desde una perspectiva las injusticias cometidas contra ellos. Recuérdales que al verse confrontados con la necesidad del prójimo, deben pensar más en los demás que en sí mismos. Asimismo, recuérdales que si bien somos salvos por la gracia mediante la fe en Jesús, seremos juzgados por cómo obra esa fe en el servicio de uno de mis hermanos más pequeños. Y por último, explora con la clase de qué manera vivir las enseñanzas y el ministerio de Jesús durante su primera venida preparará a nuestra comunidad y a nosotros mismos para la segunda venida. El texto para memorizar lo encontramos en Mateo capítulo 25, verso 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vamos a memorizar este texto. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En cierta ocasión, Pedro resumió así el ministerio de Jesús. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó cómo ser ciudadanos del reino de los cielos. Lo hizo en términos prácticos. La vida de Jesús fue un fiel reflejo de sus enseñanzas. Por eso, el resumen de su ministerio refleja perfectamente lo que se espera de un ciudadano del reino. Y vamos a ver valores e influencia, responder a las injusticias, actos de amor, nuestras prioridades y sirviendo a los demás son los 5 puntos que vamos a analizar en esta lección. Empecemos. El Sermón del Monte. El Sermón del Monte es, pues, a la vez el discurso inaugural de Cristo como Rey del reino de la gracia y la constitución del reino. Las montañas donde Cristo predicó el Sermón del Monte se ha llamado el Sinaí del Nuevo Testamento, pues tiene la misma relación con la iglesia cristiana que tiene el monte Sinaí con la nación judía. En el Sinaí, Dios proclamó la ley divina. En un desconocido monte de Galilea, Jesús reafirmó la ley, la divina ley. Explicó su verdadero sentido con detalles más amplios y aplicó sus preceptos a los problemas de la vida diaria. El Sermón del Monte expone la gran diferencia entre el verdadero carácter del cristiano y el del judaísmo en los días de Jesús. Leamos lo que dice el libro de Mateo capítulo 5, versos 2 al 16, donde está expuesta las bienaventuranzas. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La pobreza de espíritu, el llanto por el pecado, actuar con mansedumbre, anhelar que se haga justicia, ser misericordiosos, tener una mente pura, buscar la paz entre las personas, soportar las injusticias cometidas contra nosotros, esto es lo que nos hace bienaventurados o felices. Una buena parte de esas cualidades tiene que ver con la forma en que tratamos a otros. Somos luz cuando iluminamos con nuestras palabras y ejemplo la vida de los demás. Pero para ser sal debemos mezclarnos con ellos, influenciando y mejorando la vida de quienes nos rodean. Los discípulos de Cristo han de ser la luz del mundo, pero Dios no les pide que hagan esfuerzo alguno para brillar. No aprueba los intentos llenos de satisfacción propia para ostentar una bondad superior. Desea que las almas sean impregnadas de los principios del cielo, pues entonces, al relacionarse con el mundo, manifestarán la luz que hay en ellos. Su inquebrantable fidelidad en cada acto de la vida será un medio de iluminación. Responder a las injusticias. Libro de Mateo capítulo 5, verso 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La vida de los que escuchaban a Jesús no era fácil. Los poderosos los maltrataban, muchos estaban endeudados y los prestamistas abusaban de ellos. Los soldados romanos les obligaban a trabajar sin ninguna recompensa. Ante estas situaciones, era fácil dejarse llevar por el odio, pero Jesús les enseñó a responder de una forma digna, sin odio, mostrando compasión por aquellos que no son capaces de ser bienaventurados. No podemos evitar las injusticias, pero tenemos la libertad de elegir cómo reaccionar ante ellas. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Representamos diariamente el gran amor de Cristo, amando a nuestros enemigos como Cristo nos los amó. Si reveláramos de esa forma la gracia de Cristo, se quebrantarían fuertes sentimientos de odio y en muchos corazones surgiría el amor genuino. Se verían muchas más conversiones de las que ocurren ahora. El Ministerio Médico, página 336. Vamos al siguiente punto titulado Actos de Amor. Actos de Amor. Mateo capítulo 5, verso 44 nos declara, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Prójimo o enemigo? Desde luego, un samaritano solo podía ver un enemigo para un judío, o viceversa. Sin embargo, Jesús narró la historia real de un samaritano que, ante la necesidad de su enemigo, fue movido a misericordia. La mentalidad del sacerdote y del levita fue, si me detengo para ayudar a este hombre, ¿qué me sucederá? La mentalidad del samaritano fue, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le sucederá? La mentalidad del ciudadano del reino es pensar en la necesidad del otro antes que en la propia. Aprovechad toda ocasión de trabajar por aquellos que os rodean.
y compartid con ellos vuestros afectos. Las palabras amables, las miradas de simpatía, las expresiones de aprecio serían para muchos de los que luchan a solas como un vaso de agua fresca para el sediento. Una palabra de estímulo, un acto de bondad, contribuye mucho a aliviar el fardo que pesa sobre los hombros cansados. La verdadera felicidad consiste en servir desinteresadamente a otros. Cada palabra, cada acción ejecutada en este espíritu queda anotada en los libros del cielo como habiendo sido dicha o hecha para Cristo. Vivid en el resplandor del amor del Salvador. Entonces vuestra influencia beneficiará al mundo. Permitid al Espíritu de Cristo que se apodere de vosotros. Esté siempre en vuestros labios la ley de la bondad. La indulgencia y el altruismo caracterizan las palabras y las acciones de quienes nacieron de nuevo para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 51. Próximo tema es nuestras prioridades. Nuestras prioridades. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La parábola del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, muestra a un hombre rico indiferente con la necesidad del pobre. En vida, las respectivas circunstancias de ambos personajes siguieron iguales, pero al morir, según el juicio divino, sus posiciones se invirtieron dramáticamente. En otra parábola, Jesús mostró a otro hombre rico preocupado por sus grandes bienes. Al igual que el primero, este solo tenía puesta su vista en esta vida y perdió la vida eterna. Estas parábolas no enseñan la importancia de buscar primeramente el reino de Dios. Esa búsqueda implica también compartir con otros las bendiciones que recibimos. Estas parábolas nos enseñan la importancia de buscar primeramente el reino de Dios. Esa búsqueda implica también compartir con otros las bendiciones que recibimos. Dios desea que los seres humanos vivan la vida superior. Él les entrega la dádiva de la vida, no para que ellos simplemente la empleen en adquirir riquezas, sino para que aprovechen sus más elevadas facultades, haciendo la obra que Él encomendó a la humanidad. La obra de buscar, descubrir y aliviar las necesidades de sus semejantes. El ser humano no debe elaborar egoístamente en su propio interés, sino en interés de todos los que los rodean. Deben beneficiar a los demás con su influencia y buenas acciones, sirviendo a los demás. El libro de Mateo capítulo 25, verso 37 declara lo siguiente: Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Las parábolas que Jesús presentó en el contexto de las enseñanzas de la segunda venida nos enseñan la importancia de prepararnos y vivir de acuerdo a los principios del reino. Esto se puede apreciar especialmente en las parábolas de las ovejas y los cabritos. Los justos hacen de la misericordia y el cuidado de los demás una forma de vida. Ni siquiera se plantean si deben hacerlo o no. No proclaman sus actos de bondad, ni buscan ninguna recompensa por ello. Jesús toma nuestros actos a favor de los pobres y necesitados como hechos a Él mismo. En cuanto lo hicisteis o no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. La verdad, tal como se encuentra en Jesús, no solo hace mucho en favor del que la recibe, sino que los que entran en la esfera de su influencia. La verdad, tal como se encuentra en Jesús, no solo hace mucho en favor del que la recibe, sino de los que entran en la esfera de su influencia. No toma en cuenta la comodidad presente, no tiene ambición de hacer alarde de nada,
no busca la alabanza de los hombres. Su esperanza está en los cielos y marcha siempre adelante, con su mirada fija en Jesús. Hace el bien porque es bueno hacerlo y porque solo los que lo hacen tendrán entrada en el reino de Dios. Es bueno y humilde y se preocupa para que los demás sean felices. Su manera de ser nunca es brusca ni dictatorial, como la de los que no creen en Dios, sino que refleja la luz del cielo sobre los hombres. En resumen, las enseñanzas de Jesús establecen un estilo de vida diferente para quienes son ciudadanos y representantes del reino de Dios. Sobre la base de las escrituras del Antiguo Testamento, reflejó y amplió el énfasis del cuidado de los pobres y oprimidos, enfatizando que sus seguidores vivirán como un pueblo compasivo y misericordioso mientras espera su regreso. Volvamos a nuestro texto para memorizar en el libro de Mateo capítulo 25, verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Uno de estos mis hermanos más pequeños. Gracias por estar con nosotros en este resumen, la lección de escuela sabática número 8. Uno de mis hermanos más pequeños. Te recomendamos que se suscriban a nuestro canal para que toda la semana puedan recibir una notificación, ¿verdad? Con las lecciones que iremos subiendo todas las semanas. No solamente de adultos, también iremos preparando otras lecciones y cómo enseñar estas lecciones en la clase de escuela sabática. También en la descripción del video verás el PDF y el PowerPoint de esta presentación para que puedas usarla en tu clase con tus alumnos. Dios te bendiga, tu hermano y amigo Alexis Rodríguez. Gracias por estar con nosotros.